que reducir el hacinamiento y promover una verdadera rehabilitación son los principales objetivos del gobierno ecuatoriano, que lucha contra la violencia y la criminalidad dentro de las cárceles. Esta mañana el Ejecutivo, vía decreto, anunció el indulto de presos por robo, hurto y abuso de confianza. Dentro de esta misma sesión realizada en Carondelet se presentó la Estrategia Nacional de la Política Pública del Sistema de Rehabilitación Social. El gobierno ecuatoriano firmó un nuevo decreto ejecutivo que, además de disponer la repatriación de detenidos extranjeros, también indulta a presos por robo, hurto, estafa y abuso de confianza. La acción va encaminada a reducir el hacinamiento carcelario, que aunque cuenta con la capacidad máxima para sostener 30.169 PPLs, actualmente abarca a 34.821. El propósito del decreto es acelerar los indultos, como dije, de quienes podrían acceder a él, pero han seguido detenidos por estos trámites burocráticos no de este gobierno, y por tradicionales actos de corrupción también. Para acceder a este beneficio, se deberá cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo, que tenga cumplido el 40% de la pena para los sentenciados con el Código Penal anterior y el 60% para los condenados con el Código Orgánico Integral Penal, no tener otras sentencias, ni tener procesos penales o investigaciones previas en curso, y por último, no haber sido sancionado por la comisión de faltas al interior de las cárceles. Sé que muchos no estarán de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero debemos hacerlo. Ellos son seres humanos que cometieron errores y hoy están pagando su deuda a la sociedad. Y de ahí, la necesidad de buscar un enfoque más holístico, indicó el primer mandatario, donde no solo se trate lo punitivo, sino también la verdadera reinserción, justamente hacia donde se dirige la nueva política pública de rehabilitación social, presentada por Pablo Ramírez, director del SNAI. Fortalecimiento de la institucionalidad. A fin de corregir las falencias diagnosticadas interinstitucionalmente, trabajamos en reformas legislativas y en la elaboración de instrumentos para fortalecer el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. También estamos trabajando en una reforma al Código Integral Penal para respaldar y regular el trabajo del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria. Estamos bajo la estructura de una primera escuela penitenciaria, con lo cual estamos cumpliendo el reforzamiento de la seguridad interna de los centros con el apoyo de varios países de América Latina y Europa. Seguido de estos lineamientos, también se contempla el proyecto Renacer, que se enfoca en la concesión progresiva de beneficios penitenciarios. Esta política pública, además, cumple con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en más de 20 de sus metas y contribuye también con 6 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, creando oportunidades. Para todo lo planteado, el gobierno ha dispuesto la inversión de $27 millones, con lo que se esperaría que disminuya el riesgo al interior de los centros penitenciarios. Derrumbe, tapada la vía Loax-Santo Domingo. Buses arrastrados por el lodo. Vehículos enterrados y accidentados por los deslizamientos de tierra y varias arterias viales gravemente afectadas y cerradas se registran desde el pasado sábado en toda la ruta de la vía Loax-Santo Domingo, que se encuentra cerrada. Miren, al momento. La desgracia que hemos enfrentado estos días, por suerte, no deja pérdidas mortales. Sin embargo, las condiciones de riesgo son muy altas y por eso mantenemos la decisión de que la vía continúe cerrada. Durante el fin de semana, las autoridades registraron 25 deslaves en esta zona, considerada de riesgo, de magnitudes moderadas y graves. El día de hoy tenemos aproximadamente 40 deslaves. Eso significa que en horas de la noche y en horas de la mañana continuó desprendiéndose tierra de la parte alta de la montaña. Pero en Pichincha no es la única zona afectada. Durante este fin de semana, las lluvias continuaron causando graves daños estructurales y viales al cantón Rumiñahui, cantón declarado en emergencia por las inundaciones y el desbordamiento de 3 ríos. Nosotros hemos considerado 3 puntos claves que han sido afectados.
San Nicolás, Selva Alegre y Turucucho, además de 2 puntos en la E35. En este cantón existen 75 familias afectadas, de las cuales 5 quedaron damnificadas. Hay una persona fallecida que cayó en un socavón que se formó en la vía y 2 personas heridas por la caída de estructuras. Perdieron sus enseres, perdieron sus medios productivos. Y con ellos el trabajo articulado con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y el MIES nos va a permitir entregar bonos para desastre. Asimismo, se reportaron este lunes varios deslaves en la vía Calacalina-Negalito, que también se encuentra cerrada y en donde se están realizando trabajos de limpieza para tratar de habilitarla. Y en la vía Calacalí-Río Blanco hemos enfrentado durante todo el fin de semana siquiera unos 15 deslizamientos. En este momento tenemos 2 deslizamientos grandes. Pero además de Pichincha, el Ministerio de Inclusión reporta que otras provincias como Cotopaxi, Napo y Azuay están gravemente afectadas por la época invernal. Tiene Guano en la provincia de Chimborazo, tiene Chimbo en la provincia de Bolívar, tiene también lo relacionado con Montalvo en la provincia de Los Ríos, en donde estuvimos con el presidente de la República, y de esta forma hemos dado una atención cercana a cada uno de ellos. Las autoridades continúan levantando información conforme vayan registrándose más hechos respecto a la época invernal, que hasta el momento va dejando más de 600 familias damnificadas, alrededor de 70 vías gravemente afectadas y decenas de estructuras colapsadas. Y se suspendió la audiencia de juicio por delincuencia organizada en el caso Las Torres por un pedido de recusación. El próximo 13 de abril caduca la prisión preventiva del excontralor Pablo Celi, pero antes cumpliría 65 años y puede solicitar arresto domiciliario. Estaba previsto que este lunes inicie el juicio por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres. Sin embargo, se suspendió debido a que la defensa del excontralor Pablo Celi, procesado y parte de la investigación, presentó una recusación al juez Adrián Rojas. Quien resolvió básicamente la recusación es el conjuez, lo cual va en contra de lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, en razón de que dice que el voto dirimente lo tiene el juez titular de la sala, en este caso el doctor Macías, y fue lo contrario. La nueva diligencia fue convocada para el próximo 3 de marzo a las 8:30 en la Corte Nacional de Justicia. La audiencia de juzgamiento contra el excontralor Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y 9 personas más se hará vía telemática y de forma presencial, pues más de 350 testigos participarán en el proceso. Que el procedimiento adoptado por los jueces fue confuso, no fue claro, entonces queda duda, a todos nos quedó dudas, cuál fue el procedimiento para tomar esta decisión. De hecho, yo creo que fue un procedimiento ilegal y el tribunal de alguna forma ha aceptado aquello y va a tomar esta decisión. Eso a nosotros nos pone en una situación de bastante inseguridad jurídica, de intranquilidad. Pero más allá del desarrollo de este juicio, en los siguientes días, el excontralor Pablo Celi podría acogerse a un cambio de medida cautelar, pues el próximo 13 de abril caduca la prisión preventiva. Si hasta esa fecha no existe una sentencia, los implicados recuperarán su libertad. Se ve que quieren hacer un juicio exprés para evitar de que haya una caducidad. En el caso de Pablo Celi no estamos apuntándole a la caducidad de la prisión preventiva, por el contrario, lo que queremos es de que haya un juicio donde se respeten las garantías y derechos constitucionales. Pero el excontralor Celi tiene otra alternativa para salir de la cárcel 4 de Quito, antes de que se caduque la prisión preventiva. Pablo Celi cumple los 65 años antes de la caducidad de la prisión preventiva y por lo tanto es un derecho de Pablo Celi que se le cambie la prisión preventiva por el arresto domiciliario. De llegar a ser declarados culpables, los implicados en este caso deberán cumplir de 7 a 10 años de prisión. El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal informó este lunes 21 de febrero que Guayaquil pasa a alerta 1 ante la disminución de los contagios y muertes por COVID-19. A partir de hoy se aplicarán nuevas restricciones ante la situación epidemiológica en la ciudad. Desde este lunes, Guayaquil pasa a alerta epidemiológica 1, lo cual implica la flexibilización de las restricciones en el marco de la pandemia del COVID-19. Así lo anunció el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal durante una rueda de prensa. Se eliminan las restricciones de aforo en los lugares de atención al público, esenciales y no esenciales,
que fueron establecidas por la pandemia. Sin embargo, en el caso de los espectáculos públicos masivos, estos podrán organizarse previo a la aprobación de un plan de contingencia. Así lo precisó el secretario del COE cantonal, Alan Acay. Tercero, los espectáculos públicos masivos se aplicará el aforo establecido por el COE nacional. Se aprobará su plan de contingencia siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la seguridad de los asistentes. Estamos hablando del 75% en temas de conciertos y 60% en el tema de estadios. El doctor Carlos Farhat, de la Mesa Técnica del Cabildo Porteño, dio detalles de la tendencia a la baja de los indicadores de gravedad. Especificó que en el caso de las camas de unidades de cuidados intensivos, la ocupación pasó de 77 a 64. Las hospitalizaciones, por su parte, bajaron de 110 a 96 y la mortalidad también disminuyó considerablemente, sostuvo. De 7 fallecidos por día en promedio en la semana epidemiológica número 6, se descendió a 4 pacientes fallecidos por día en esta última semana epidemiológica, un descenso bastante importante, alrededor del 40%. Es decir, como ustedes ven, estos 3 indicadores de magnitud y gravedad confirman una tendencia ostensible y muy marcada a la disminución de casos. Desde el Cabildo Porteño se recalca que estas medidas apuntan a una reactivación económica. Por eso se exhorta a la corresponsabilidad ciudadana, más aún ahora que se aproxima el feriado de Carnaval, cuya duración es de 4 días. Lo que no quiere decir que la ciudadanía se relaje y deje de utilizar las normas de bioprotección y bioseguridad. Nosotros esperamos después del Carnaval un aumento del número de casos. No un aumento exagerado, pero un aumento de casos que debe de ser de una u otra manera contenido para no tener un problema en cuanto a la ocupación de camas, mortalidad y todo lo demás, que es lo que no queremos ni pretendemos. Estas nuevas medidas se suman al anuncio previo de la eliminación del sistema de semaforización sanitaria por la pandemia del COVID-19, que rige desde este lunes 21 de febrero, y que habrá libertad de movilidad sin ningún tipo de restricciones en espacios abiertos durante el próximo feriado de Carnaval, como parte del proceso de reactivación del país.